Queridos amigos, el placer de todos los días, viernes, para estar con cada uno de ustedes aquí en este espacio maravilloso como es Pandemia Misterio y poder conversar de tantos temas que nos apasionan y que están ahí en la realidad, pero que a veces son tan extraños que no los entendemos. Lo cierto es que esa realidad es la que nos importa y nos interesa en este programa. Hoy tenemos una gran invitada, ella es colombiana, es una escritora, pero antes de eso quiero invitarlos a que nos sigan, se suscriban y sigan esta emisión también, no solo por la radio, sino también por la internet y en nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Así nos encuentran, puede usted suscribirse, activar la campanita y de esta manera seguir muy al tanto de todo lo que nosotros hemos venido preparando en estos programas. Pandemia Misterio Diego Reyes. También si lo desea, puede buscarnos en Instagram, en TikTok, en Facebook como Misterio Diego Reyes. Quiero saludar como dije, a una escritora, una investigadora colombiana que viene haciendo un trabajo muy interesante. Ella es Sandra Maribel Castellanos. Sandra, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, muy amable Diego, por todo, por esta invitación y por este espacio tan bonito y tan interesante. Muchas gracias. Sandra, ¿usted dónde está? Yo vivo en Málaga, Santander, Ujú. ¿sí? En Pero la no soy de provincia de, Málaga, tal, la de provincia de García García Rovira, Rovira. Mm. sí, señor. ¿Y cómo terminó Pero usted en no Málaga? soy, no nací en Málaga, ya llevo 5 años viviendo acá, pero nací fue en norte de Santander, en Los Patios, norte de Santander. Claro. ¿Y por qué terminó en Málaga? Bueno, eso es como larguito el asunto, porque me casé, mi esposo es docente, entonces fuimos a parar de Cúcuta, de los Patios Norte de Santander, paramos a Macaravita, Santander. Macaravita es un Bueno, pueblito que yo no, queda de Málaga. tengo que interrumpirla, Sandra, porque es que de allí es mi familia paterna, de esa Ah, oh, zona, rayos, de Ento- Macaravita. de Macaravita, y, y no, pues me alegra mucho, y yo siempre, yo crecí entre Macaravita, Capitanejo, Málaga, todos estos municipios allí, y los llevo muy dentro de mi corazón. Entonces, Oiga, qué chévere es. Me alegro. Macaravita, que son tres calles y dos carreras. Es un pueblo muy pequeñito. Es una Eh, manzanita. sí, y entonces estuvo allí, Sandra, Viví 8 años ahí, ocho 8 años. años. Sí, después de, pues, Macaravita, bueno, ese es el lugar como de todas las cosas, ¿no? Para mí fue bastante importante porque ahí descubrí mucha magia ahí. O sea, Mm. no me refiero a que la gente sea mala ni nada de eso, sino que me pasaron cositas raras allá, ¿sí? Entonces, de ahí creo mucho en las cosas sobrenaturales, de Y, Macaravita. y Sandra, ¿usted qué hacía en Macaravita? Bueno, yo pues como te conté, mi esposo es docente, él Ujú. llegó a trabajar ahí en Macaravita y pues realmente yo era muy joven cuando llegué ahí, no Y tenía solo hay un sino, colegio, ¿no? El Juan 23, algo así que creo que se no llama. hay sino el Colegio Juan 23, en ese tiempo había, no, ni siquiera había un puesto de salud muy grande, era un puesto de salud pequeño y llegamos precisamente en épocas de la violencia. Claro. Entonces, realmente, pues yo realmente amo ese pueblito porque es que ese pueblito para mí fue un paso grande de vivir en la ciudad, de estar en la ciudad como tal y pasar a un pueblito donde tú, desde que te levantas, o sea, no hay casi nadie, o sea, realmente es poquita las personas, todo el mundo en su cuento, en la finca, en sus quehaceres. Entonces, me recibieron súper amorosos, fueron muy, muy serviciales a que yo me sintiera pues acogida en el pueblito. Em,
que te digo yo, las salidas en las tardes a los juegos, porque allá no se pierden una tarde sin jugar, se reúne la gente del pueblo a jugar, puede ser micro, fútbol, voleibol, baloncesto, pero Mm, hay una cosa como muy familiar, ¿sí? claro, Entonces ahí nacieron mis dos niñas, tengo tres niñas, pero dos nacieron prácticamente de ese municipio. qué Y interesante. sí, o sea, hay muchas cosas que resaltar. En la vista espectacular del Cocuy. Claro, el Nevado, a los que nos están Exacto, escuchando y sí, los que nos ven en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, en Macaravita, Macaravita está en los límites del departamento de Santander, los límites donde termina el departamento y arranca el departamento de Boyacá, sí, hacia el en todo norte de Boyacá. exacto. Entonces, Pero uno desde está, el parque se ve, uno desde el parque se ve el imponente nevado del Cocuy, ¿no? claro, y se le ponen a uno los cacheticos como rojitos porque, claro, la brisa, el frío, ¿no? Que hay Claro, siempre. Cuando nosotros llegamos allá, el clima era un poco diferente y ya en las noches era mucha neblina, o sea, realmente claro, era frío, bastante. Y puedes imaginar el cambio de un clima como los Patios y Cúcuta a claro, un clima como el de Macaravita, que fue extremo, fue un cambio claro, bastante. que es frío Pero, y los muy, patios es cálido. sí, pero muy, muy, muy buenos recuerdos ahí. Ahí me pasaron ciertas cosas interesantes. Conocí muchas casas antiguas. Estaba la casa de un profesor que se llama Maximino, donde viví ahí. Inclusive eh, ahí fue operado mi esposo. Él sufrió una operación, pero por medio del doctor José Gregorio. Eh, por eso te digo que pasaron cosas que realmente, pues, o sea, le dejan a uno como que hay ciertas cosas que uno no acepta que suceden hasta que las ve que suceden, o sea, sí, Doña son Sandra, cosas, cuando usted me habla de que fue intervenido quirúrgicamente su esposo por José Gregorio, estamos hablando de José Gregorio Hernández, el venezolano. sí, sí, exactamente. No sé si me quiera Bueno, contar algo de eso. Yo conozco y hemos hablado aquí del tema, cómo hay personas que tienen la capacidad de canalizar al doctor José Gregorio Hernández. Prácticamente pues, dejan al paciente en una habitación preparado como si fuera para una cirugía y el doctor José Gregorio se manifiesta de alguna manera. eh, pues realmente, mira, fue bastante impresionante, Ujú, porque no era muy creyente, yo como tal no era muy creyente del asunto. Acá en sí, Málaga había una señora que ella pues hacía como esa unión, como ese vínculo entre José Gregorio y la persona que lo necesitara, ¿no? En ese caso, en ese tiempo, mi esposo tenía un problema de columna. ujú, Él tenía la columna así como, así, ¿no? Entonces, él vino acá a Málaga, se presentó a la señora, se programó la cirugía, pero nosotros en Macaravita teníamos o sea, en Macaravita tiene un inconveniente y es que no hay mucha vivienda. así es. Entonces nosotros vivíamos en una habitación y en la habitación era más o menos amplia, pero era una sola habitación. Sí, Para que el doctor José Gregorio operara, él tenía que estar en una habitación solo. Entonces eso fue un complique, ¿cierto? Entonces claro. nosotros, ¿qué hicimos? Dividimos la habitación con una sábana blanca y puse a mi esposo hacia el lado de allá y yo me hice hacia el lado de acá con la niña. En ese tiempo no tenía sino una sola niña. Y esa noche, cuando fue la cirugía, pues yo dejé todos los implementos, que era el alcohol, las tijeras, la imagen del doctor, una pastillita que se le daba a él para que se durmiera. Y no me acuerdo qué otra cosita, era como otra cosita más. Sí. Entonces, esa noche yo lo dejé a él allá con sus sábanas blancas y todo listo, y yo me hice a este lado. Pero yo tengo un problema del sueño porque yo no duermo, o sea, no tengo sueño profundo. Esa noche, cuando eran tipo, no sé, 11 de la noche, me entró un sueño que tú no te imaginas. O sea, fue un sueño,
terrible. Entonces, listo, yo empecé a quedarme dormida, pero tenía la impresión de que tenía que estar despierta porque mi esposo estaba al lado y que iba a tener una cirugía. Sandra, pero permíteme un momento. ¿Cómo llegan ustedes o cómo hacen ustedes la invocación, si se quiere, para que se Nada, manifieste José Gregorio nosotros, Hernández? no, nosotros no hacemos nada absolutamente. Nosotros simplemente al lado de la cama, mi esposo acomodado como para una cirugía, y al lado de mi cama una mesita con todos los implementos y la imagen del ¿Y, doctor. y por qué llegaron ustedes a José Gregorio Hernández? ¿Son Porque mi creyentes o esposo, alguien? porque ya había pasado, se supone, o sea, se supone, digo que yo no lo viví. Cuando mi esposo era pequeño ya le había hecho una cirugía al doctor por medio de mi suegra, ya ella había hecho la gestión, pero yo no Ok, creía. ok. Entonces ya cuando ya pasó esto, entonces yo sí empecé a pues a seguir el proceso, más no tan creyente. Ujú, Y ya bueno, entiendo. esa noche sentí un peso en mis ojos impresionante, o sea, como si me hubieran hecho así y ¡pam! Se durmió. Me dormí profundamente, pero esa noche yo tenía, o sea, como en mi mente, o sea, yo no sé, en mis sueños, yo sentía como que había alguien en la habitación. Yo lo sentía, más no lo podía ver porque estaba durmiendo. Era mi sueño. A la mañana siguiente, no te imaginas, o sea, a la mañana siguiente mi esposo estaba dolorido, había sangre en el alcohol, el algodón también estaba medio algodón, o sea, cosas que fueron Impresionante. sorprendentes, impresionantes realmente. Mm. Para mí fueron sumamente impresionantes. Y ya esto, cuando él volvió y fue al médico, le encontró la columna derechita. O sea, Wow, realmente las cosas sí suceden. A veces lo que sucede es que nosotros como que nos da miedo a enfrentar esas situaciones y nos cegamos y nos ponemos una barrera diciendo, no, esas cosas que dicen los demás, eso es mentira, pero hay que te sucedan a ti, eso es otro cuento. Y mira que es verdad. después de esto que me pasó con lo de mi esposo, me volví súper sensible. A qué hago referencia con ser uno súper sensible? De que empecé a ver cosas. Ya se me apareció un niño en una habitación, en otra casa. Ya esto, en Capitanejo, cuando nosotros salimos de Macaravita, en Capitanejo tuve un contacto con no sé qué. La verdad no supe con qué, porque fue una experiencia bastante rara, bastante ilógica en todos los sentidos. Yo estaba a esto, yo vivía en un apartamento donde en ese apartamento nos pasaron a todos desde la casa cosas extrañas, pero fui solamente yo quien tuvo el contacto directo con la persona, con lo que había, porque a la hora del té pues no supe qué era. Yo estaba acostada en mi cama, pero acababa de acostarme en mi cama y toda mi familia estaba durmiendo ya. Y de repente yo sentí que alguien empezó a hablarme, pero me hablaba como así como sin palabras, sino como apenas el sonido, ¿sí? Yo pensé que eran mis hijas, y entonces yo me hice la loca y me dice que no era conmigo. Después al ratico volví y lo sentí, volvió otra vez a hablarme, pero yo hice que no era conmigo, ¿no? Porque a veces uno cree que los niños pues le toman a uno el pelo, ¿cierto? Pues resulta de que llega la persona, porque era como una niña, y me empujó, o sea, literalmente me empujó como córrase que me voy a acostar. Y yo me volteé enseguida y no había nada. Y salí corriendo por la habitación de mis hijas a ver si eran ellas, para pillarlas. No, no había nada, todas dormidas y todo. No, eso fue un impacto. Eso fue un tremendo impacto porque ya era la tapa, o sea, me Claro. tocó, me habló, o sea, que, ¿a qué jugamos, no? Me dice que esto ya pasó fue en Capitanejo, ¿no? Capitanejo, sí. Yo viví 8 años en Macaravita y luego bajé a Capitanejo. Mi esposo fue trasladado a Capitanejo y ahí vivimos 15 años.
correcto. Y después de que suceden todas estas cosas, entonces yo me metí como en el mundo. Me metí en el mundo y entonces empecé a hacer tertulia con las personas. Me gusta mucho esa parte, de verdad me atrae mucho. Entonces empecé a investigar qué habían sentido los demás. Qué bueno, qué Entonces interesante. Porque hago Sandra, tertulia. me parece interesante todo lo que nos has contado porque a veces uno tiene un don y uno tiene una finalidad por la cual uno viene a este planeta o a esta realidad en la que estamos viviendo. Y a veces pasan los años y uno como que tiene ese don ahí dormido y necesita un cimbronazo para que uno despierte y empiece realmente a hacer a lo que vino. Entonces, puede que Puede en su ser. caso Sandra haya tenido que trasladarse desde norte de Santander hasta Santander del Sur, hasta Macaravita, vivir la experiencia de su esposo, que me parece impresionante. Ir a Capitanejo y ser contactada por un espíritu de alguien, y ahí empieza usted a interesarse más, o interesarse no, sino a hablar más sobre el tema públicamente, y luego vienen unos libros maravillosos que usted ha venido publicando también sobre el tema, que es lo que también vamos a hablar ahorita. Entonces usted se puso a hablar con la gente y a hacer tertulias, Sandra. Claro, a mí me gusta mucho la tertulia porque la gente le da miedo contar las cosas que le pasan. ¿Por qué? Sí. Porque, claro, a la gente no le gusta contar porque los tachan de, no sé, de que se les corrió el champú o alguna cosa, Mm. ¿cierto? Pero cuando ya entramos en como en confianza y eso, entonces la gente comienza a contarle a uno, ya otras personas han visto, no sé, algún ser querido que falleció o ya han pasado cosas y todo eso lo fui canalizando y a la final, pues terminé escribiendo en el 2019, comencé a escribir. Yo no pensé que yo podría escribir porque escribir no es sencillo. O Correcto. sea, no es fácil plasmar una historia, crear una historia, como dejarse llevar o crear desde sentimientos, personajes, escenarios, situaciones. Y empecé a crear historias. La primera historia que yo creé fue en el 2019, que fue El corazón del pecado, que como yo te había comentado en privado, fue una historia de ángeles y demonios. Ujú. Realmente me gusta este tema porque eh, a veces la religión como tal lo bloquea a uno, ¿no? Entonces dice, no, esto que está pasando no es natural, esto que está pasando no es normal y eso viene por otra cosa. ¿Cierto? Las religiones, eso hablo en general. Las religiones siempre generan una barrera entre lo que tú has vivido y lo que tú has visto y lo que ellos consideran que no debiste haber visto. Así es. Mm. Entonces yo creé esta historia. Se llama El Sí. corazón del pecado. Mi personaje principal en esa historia es esto, Samael. Samael, pues es el primer ángel caído. Y pues yo agarré de la historia propia de él, cómo él se divierte con nosotros, prácticamente. ¿A qué vino a este mundo? A divertirse de nosotros, a ponernos cositas, piedritas en el camino para que vayamos cayendo, vayamos quedando mal, ¿cierto? Vayamos quedando mal con el Todopoderoso. Prácticamente Sí. de eso. Pero Sí. en mi forma de escribir, yo convierto todas mis historias en romance. A este personaje un poco malvado, le creé una historia romántica. Mire, pues Entonces, de hasta eso, hasta los demonios de las profundidades del inframundo tienen en sus pareja. novelas pareja. Sí, Ma- sí, sí, sí. Sandra, ¿cómo publicó usted los libros? ¿Fue por financiación propia o a través de alguna plataforma? ¿Cómo hace usted para la publicación de sus libros? Pues mira que también en ese aspecto me pasaron cosas interesantes, porque yo había escrito mi primera novela. Hoy en día son seis novelas las que ya he publicado. Pero en ese tiempo no tenía una editorial para publicar y Claro. conocí un malagueño
que esto había publicado en una editorial X y la editorial esto lo dejó solo prácticamente. Entonces le cobró una cierta cantidad de dinero, fueron como 12 millones Mm. prácticamente, por la publicación de su novela. Y él esto, le sacaron 700 libros, se los entregaron en una caja y usted mire a ver qué hace con esos 700 libros. Entonces realmente fue una pésima experiencia, fue muy, muy malo. Entonces él me estuvo comentando eso, llegó y me dijo, no, no vayas a publicar con una editorial, sí, o sea, porque realmente las editoriales como tal lo que hacen es sacar el dinero, dejar errores a veces en los libros. No es que yo esté hablando mal de las editoriales, sino que es que hay unas que en serio no te ayudan. Oye, Y y más que la publicación, o sea, son tres procesos importantísimos. Uno, el más importante es la creación del libro. El segundo es la impresión del libro, la edición y la impresión del libro. Y el tercero, que la no es menos corrección, importante, no, la corrección y la publicitación del libro. O sea, si no te lo sí, ponen en lugares donde la gente pueda conocerlo, eh, es muy difícil que tú puedas sobresalir. y, no, y es que, vuelvo y digo, lo que pasa es que cuando ellos hacen la corrección, diagramación, todo eso que ellos hacen para que el libro quede perfecto, pues no queda tan perfecto y tú ya has pagado 12 millones de pesos. O Claro, sea, se supone que tiene que quedar wow, ¿cierto? claro. Tiene que quedar súper bien. Pues este personaje, pues entonces no, pues le tuvo todos esos inconvenientes, me dijo, no, eso no lo hagas así. Entonces yo empecé a investigar un poco más, conseguí una plataforma que es colombiana, realmente no lo sabía. Es una plataforma que se llama Autores Editores. ¿Qué pasa con esta plataforma? Ella te enseña a ti a que tú hagas todo el proceso desde diagramar, crear tu carátula, todo lo que tiene que ver la creación de un libro, ellos te lo enseñan y te dan todas las bases. Entonces ya es cuestión tuya que te pongas a revisar, a organizar, a todo eso, ¿sí? Claro. Entonces, empecé a hacer todo el proceso y conseguí un chico en Bucaramanga que era ilustrador y él me hizo las carátulas. Y ya esto, pues yo empecé, y la plataforma que nos brinda la posibilidad de vender en línea. Entonces, a nivel mundial, usted en cualquier parte del mundo pueden Como un Amazon, encontrarla, pues, pero como colombiano. una Amazon, exacto, como un Amazon. Y a nosotros los escritores no nos cobra nada, es gratuita. Entonces, ¿qué gasta uno? Uno gasta ya las primeras impresiones. Lógicamente, pues ya todo depende de uno. Si yo vendo un libro, lo vendo porque yo hice el esfuerzo. Si yo fui, esto, hice la publicidad, yo hice las reuniones, yo hice, ¿sí? Entonces, los que yo he vendido, los he vendido de voz a voz y de frente, firmados. Y Eh, la verdad, muy Sandra, bien. ¿y cómo le ha ido No, con la me ha venta? ido muy bien. O sea, yo digo que el alimento para nosotros los escritores siempre es la reacción del público. Correcto, así es. Y realmente, pues, en mi caso particular, uno no espera hacerse millonario con los libros. Lo que yo quiero es que lo lean. O sea, para mí que lo lean, que lo disfruten. Entonces, ¿yo qué he estado haciendo? Yo lo que hago es que lo he estado colocando en las bibliotecas de todos los pueblitos de los donde he podido llegar. Yo lo he donado porque yo quiero que me lean, yo quiero es que me conozcan mis historias y que todo eso. Pero sí, lógicamente también se han vendido, por la aplicación se han vendido y la gente pues les ha gustado, porque Qué bueno. esto es una clase de lectura juvenil, ¿sí? El año San- pasado, el año pasado publicamos este es La luz de mi alma, este es el libro paranormal, porque esto, lógicamente yo tenía que meterme en el cuento. Entonces, a la parte de lo paranormal le creé su historia romántica basada en la historia de la Inquisición, ok. porque yo digo que las almas atormentadas tienen mucho que ver con que no hayan podido descansar.
Entonces tomé esa historia y creé una historia romántica con la función de que toda la historia es paranormal. En qué contexto, en qué lugar se desarrolla la historia, Sandra? En la de La luz de mi alma se Sí. desarrolla, inicia en Alemania, porque allá Ujú. fue donde inició el asunto de la Inquisición como tal. Fue muchísimas muertes y lógicamente se fue extendiendo, porque sabemos quiénes fueron los que la ocasionaron, y empezó a extenderse por todo el mundo. Y termina prácticamente en Cartagena, acá en Colombia. Ah, pero qué interesante, qué Sí, interesante. Y entonces decirle, recordarle a los oyentes que la Inquisición fueron, yo creo que miles o no sé, millones de personas que fallecieron, realmente, porque estamos hablando de hace muchos siglos y no tenemos registro certero de cuántas personas, pero hubo cacería de brujas, hubo a varias personas o comunidades. Se me viene en la mente, por ejemplo, los cátaros en Francia, que fueron calificados como herejes es y, que ese era el problema. y fueron exterminados simplemente porque no comulgaban con los principios que regían a la Iglesia Católica en ese momento. Entonces, Exactamente. los cátaros tenían una forma de ver el cristianismo que eran cristianos, pero de una manera, cristianos no con los principios de Roma, y fueron prácticamente exterminados, fueron Exacto. masacrados. ¿A cuántas mujeres no calificaron de brujas y fueron quemadas? A Hay un, nuestras primeras químicas, correcto, los primeros hay un libro médicos. famoso, hay un libro famoso que se llama El martillo de las brujas. Es de esa época. Y el martillo de las brujas era un instructivo de cómo torturar a una mujer para que confesara que era bruja. Uno lee ese texto y queda uno impresionado porque las torturas son tan crueles que prácticamente todas decían que sí, yo soy bruja para que no nos siguieran torturando de esa manera tan O salvaje para que la mataran de una vez, sí, o claro. para que las mataran de una vez. Entonces, qué interesante esa historia y termina en Cartagena, ¿no? Entonces, Termina en Cartagena, sí, porque como te conté, pues a mí me gusta mucho el romance en mis historias, y a pesar de que la historia es cruel, porque es muy cruel, termina con un enamoramiento de época antigua, porque mi protagonista en la historia es un jefe inquisidor. ujú, Prácticamente él destruyó su amor en la hoguera, y tiempo después, porque yo siempre he pensado que todo tiende a repetirse, este personaje que él quemó en la hoguera regresa, en Cartagena aparece y él la encuentra ahí y comienza a su etapa del perdón. Entonces, en ok, mi novela trata sobre eso también. ¿Qué tanto eres capaz tú de perdonar? ¿Realmente serías capaz de perdonar la crueldad como hubo en esa época? Es terrible, ¿no? Que hoy dice todo el totalmente. mundo, sí, todo el mundo dice, ay, no, que sí, que me hacen una cosa mala y yo de una vez lo perdono. No, no, es que no es tan sencillo. Eso no es humano. Es, O sea, el es- perdonar no es tan fácil para los no es seres tan humanos. fácil. No, no es tan sencillo. Mm. Y realmente también tiene mucho que ver en qué castigo merecían esas personas. ¿Será que era posible un castigo para tanta crueldad? Entonces, todo eso, de eso se basa prácticamente la historia. Mi personaje busca el perdón a tanta crueldad que hizo. En esa época de la Inquisición también plasmó mucho el hecho de que para que una persona fuera condenada realmente no necesitaba sino que el vecino le cayera mal. Porque claro, si el vecino le caía mal, le decía, no, esa persona está haciendo Sí, brujería. Y claro, en el momento de que era tachado por brujería o por cualquier otra cosa parecida, enseguida ya tenía prohibido defenderse, o sea, ya no había forma de que esa persona se defendiera. Y luego que una persona era calificada como que ya era brujo o que ya era un hereje o que ya era cualquier cosa de esas, la familia también era condenada porque traía en su sangre el pecado. O sea que ahora sí podemos hacer una magnitud de la cantidad de gente que sufrió, gente inocente, gente, mejor dicho, los niños, todo, es que eso fue una masacre.
Entonces yo tomé esa historia porque en serio yo la siento, o sea, siento la historia, siento que, o sea, inclusive todavía lo vivimos. Es que ni siquiera ya es la Inquisición como tal, sino que es que todavía lo vivimos. Vivimos nuestra crueldad en todos los aspectos. En que llega una persona, usted te cae mal el vecino, y entonces el chisme se convierte en esa nueva arma para acabar con la vida de los demás. Correcto, así es. Dañar la imagen de una persona es muy fácil Claro. y es como la imagen de una persona cuando se calumnia o cuando se dicen mentiras, es como si tú tienes un jarrón chino bellísimo y lo rompes y después, ay, discúlpeme, no, es que yo pensé mal. Y Mm, vaya, usted vuelve y pega ese jarrón y no queda igual. Así queda la imagen mancillada exacto, de una persona. Es- exacto. Estamos conversando hoy en Pandemia Misterio, que nos siguen, a todos los que nos siguen en la transmisión en YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, buscan. Estamos hablando con Sandra Maribel Castellanos. Ella es una norte santanderiana que por azares de la vida y por el trabajo de su esposo se vino para Santander del Sur. Estuve en un pueblo pequeñito que se llama Macaravita en Santander, un pueblo que me recuerda a mis abuelos porque eran de allí, don Samuel Reyes, de Macaravita. Después hizo un periplo nuestra protagonista por otros pueblos hasta Málaga, donde vive en la actualidad, y nos está contando cómo su vida se abrió hacia lo paranormal y en qué se desembocó todas estas experiencias. Pues en varios libros y obras exitosas que tocan el tema y que ella ha venido produciendo de una manera que me encanta porque ella dice, yo siento mi obra, y es que ese es el éxito de un escritor, sentir su obra, porque los oyentes y los lectores, cuando leen un libro, saben si hay un sentimiento y hay conocimiento de los temas. Eso no se improvisa, eso está ahí, está ahí. Es un hilo que lo atrapa a uno y es lo que sucede con la literatura de nuestra invitada. Sandra, para las personas que quieren leer sus libros, que quieren conseguirlos, que quieren comprarlos, ¿qué deben hacer? Explíquenos, por favor. Sí, en internet pueden encontrar en Google, escriben autoreseditores.com. En Autores Editores hay que registrarse en la página para poder comprar el libro que le llegue a la casa. Prácticamente le llega a la puerta de la casa el libro y en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Okay. Ahí encuentran todas mis obras, ahí están los 6 libros que he publicado. Yo publiqué una duología que se llama El Corazón del Pecado, viene El Corazón del Pecado 1 y Cruel Verdugo, que es la segunda parte de este libro. Y publiqué esta trilogía que se llama Presagio de la Oscuridad. Es una historia de cazadores y vampiros, es una historia juvenil. Y el último que es esto, La Luz de mi alma. Ahí lo pueden encontrar en Autores Editores y también puede ser por Instagram. En Instagram estoy como Sandra Castellanos T, guión al piso, escritora. Ahí está todo mi recorrido, realmente desde que inicié. Porque, bueno, realmente pues eso es un proceso largo, ¿no? Y en el Facebook estoy como Sandra Maribel Castellanos Caicedo. Ahí me pueden Sandra, encontrar. Sandra Maribel Castellanos, ¿qué? Caicedo. Caicedo. Perfecto. Sandra Caicedo. Maribel Castellanos Caicedo. Ahí se Ujú. podrán también por Facebook contactar con nuestra escritora. Sandra, en la actualidad está escribiendo más, me imagino. Oye, tengo 2 novelas que las tengo, bueno, tengo una novela que se llama La Maldición de Stein, que vuelvo y digo, me gusta mucho este tema de la magia, de la fantasía. Mi género es la fantasía. Ese es el que yo escribo. Y enfocado también en lo que es el romance. Este es un Sí. romance un poquito atropellado, la verdad. Pero ya está ahorita estoy en el plan de correcciones, estoy en el plan de conseguir un ilustrador, ya tengo un ilustrador, se llama Andrés Camilo Borda,
y el chico me está haciendo todas las imágenes para crear esta nueva obra ilustrada, que realmente tiene mucho para ilustrar porque hay mucha magia. Me gusta quiero que el lector la sienta como yo la siento cuando la escribo. Sandra, esta pregunta ya me la ha venido respondiendo, pero quiero volverla a hacer. ¿Qué le inspira cuando usted se siente a escribir? Es decir, tiene sus vivencias con el ámbito paranormal, lo que le ha sucedido, pero ¿qué le inspira? ¿Cómo es su etapa de creación literaria? Pues a mí, yo te conté, me gusta mucho la tertulia. La verdad, a mí me gusta mucho que me cuenten esas cosas y cuando a uno le cuentan, uno como que más o menos sabe qué es lo que la gente quiere leer. Para que yo escribiera fantasía, más que todo fue porque yo fui a la Biblioteca Municipal de Málaga a buscar un libro de fantasía para leer No y había. no había, no había nada para leer del mi género, claro está, porque todo es de política, de Ah, romances, de cosas así, pero tanto como la fantasía, un libro paranormal no hay. correcto. Entonces, a mí me gusta esto, entonces yo le dije al bibliotecario, no, o sea, mis libros, lo que yo escribo, lo que yo quiero escribir es esto, entonces lo empecé a hacer, prácticamente así, me empecé a dejar llevar, porque cuando yo escribo, o sea, prácticamente me pierden. O sea, yo me voy totalmente, mentalmente me voy, o sea, me meto en la historia, me convierto en cada uno de los personajes, vivo sus historias como si fueran propiamente mías y los sentimientos, sus sufrimientos, porque no me lo vas a creer, pero terminando de escribir este libro hasta lloré. O sea, Wow. uno se deja llevar de una manera impresionante con la historia. Y pues eso, a mí me inspira es eso, o sea, todo lo raro, todo lo que a los demás le dan miedo. Qué bueno. Entonces busquen a nuestra invitada, a Sandra Maribel Castellanos, como ella ya nos dio las indicaciones. Recuérdenos la plataforma en la cual se consiguen los libros, Sandra. Autoreseditores.com. Además que Ahí es me, una ahí iniciativa me consiguen colombiana. como Sandra Maribel Castellanos Caicedo en autoreseditores.com. Perfecto. Y Sandra, pues vamos a buscarla, vamos a leerla y de verdad la felicito por ese trabajo que ha venido haciendo y ha sido un placer esta charla aquí en este espacio de Pandemia Misterio. No, muchísimas gracias, de verdad, Diego. O sea, fue sorprendente realmente para mí. No esperaba de pronto este espacio, pero estoy súper, súper feliz. Espero que de verdad todos los seguidores que te apoyen, que sigan el programa y no, y felicitarte porque esto casi no se ve, o sea, no se ven programas que sean así como tan llamativos, que lo inviten a uno a contar sus propias anécdotas, sus historias, porque son cosas vividas, o sea, son cosas que la gente no puede decir que no es verdad, o sea, lo vivimos, ¿sí? Entonces es algo muy, muy bonito que se pueda contar, que se pueda expresar, que la gente lo pueda disfrutar. Y pues invitar a todos a que sí, a que lean mis libros, a que me apoyen con este proyecto tan bonito. Y no, mil gracias por todo. Perfecto, Sandra. Estaremos muy pendientes de los próximos libros y será un placer volverla a atender acá. Muchas gracias. Un abrazo. Ve.